Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Bermúdez Muñoz, les hablo desde Colombia. Primero que todo, quiero agradecer infinitamente la invitación que me ha hecho Julio Vélez a participar en este Congreso Garantista que habitualmente se hace en Azul, al cual he tenido la felicidad de asistir y hacer esta exposición de manera virtual, en la cual me quiero referir a lo siguiente. Me quiero referir al garantismo y a la regulación. Entonces la ponencia la denominaré garantismo y regulación. Y cuál es el propósito o de qué pretendo hablar en estos minutos. Creo que hay algunas instituciones procesales que el garantismo ha criticado y que pueden ser como un poco banderas, las medidas cautelares, las medidas anticipativas, la prueba de oficio, la carga dinámica, que cuando se intentan regular en la ley evidencian las falencias propias de esa regulación. Evidencian inclusive que caen en una especie de desuetud, en una especie de inutilización por los usuarios, porque evidencian su incoherencia, su falta de razonabilidad. Tal vez uno podría indicar que cuando se trata de motivar, de explicar algo, de plasmar algo, alguna idea que es irrazonable, cuando tratamos de escribirla y de motivarla, pues nos damos cuenta de que no tiene razón de ser y caemos en cuenta de que no funciona. Y tal vez en las instituciones también entendemos que a veces instituciones que son no reguladas, clandestinas, pueden tener cierta excitación, cierta tendencia al uso, y cuando se regulan, pues no funcionan. No quisiera hablar del matrimonio ni de relaciones clandestinas porque me tomarían a mal, pero en Colombia decimos a una persona que está muy enamorada, si quiere que le pase el enamoramiento, cásese. Entonces, en esa dirección me voy a referir a tres instituciones que han sido reguladas en Colombia y que demuestran lo anterior. Uno, las pruebas de oficio; otro, las medidas cautelares; y por último, a la carga dinámica probatoria. En las pruebas de oficio, simplemente quisiera indicar que en el Código de Procedimiento Administrativo, que es el código que regula en Colombia el proceso judicial de los particulares contra el Estado, y es un código que fue recientemente modificado y que tiene origen en el Consejo de Estado, porque en Colombia el Consejo de Estado tiene iniciativa parlamentaria para expedir códigos. Pues en esa regulación, digamos que en la discusión que se da al interior de los redactores, particularmente de los miembros del Consejo de Estado, hay dos corrientes: una que estima que debe darse el poderes al juez, y otra que estima que pues darle poderes al juez afecta la imparcialidad. Entonces se regulan las pruebas de oficio, digamos que con el objeto de tratar de conjurar o de superar las críticas de quienes decían que esta institución afectaba la imparcialidad, y se regulan de la siguiente manera. En el auto en que el juez las decreta, dice la ley: en todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto del juez que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar por una sola vez nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Fíjense ustedes lo que ocurre aquí. La ley está reconociendo bastante claramente que la prueba de oficio sirve para buscar o para suplir la deficiencia probatoria de una de las partes, razón por la cual le está diciendo: cuando el juez decrete la prueba, la contraparte, la otra parte, podrá pedir pruebas para contraprobar. Entonces, de alguna manera se está tratando de superar esa gran crítica, de acuerdo con la cual se afectaba particularmente no la imparcialidad, sino particularmente el debido proceso, porque la parte contra la cual se decretaba una prueba no tenía la oportunidad de presentar pruebas para contradecirlas. ¿Qué ha ocurrido con lo anterior? Con lo anterior ha ocurrido que la tendencia a decretar pruebas de oficio de los jueces es cada vez menor,
¿Por qué? Porque al juez le gusta, el juez se crea una hipótesis, el juez tiene esa hipótesis, que es la hipótesis de una de las partes, quiere confirmarla, cree que la parte no logró confirmarla adecuadamente e interviene para confirmar esa hipótesis. Obra, digamos claramente, parcialmente buscando confirmar la afirmación de la hipótesis de una parte o confirmar la afirmación de una parte. Cuando al juez le decimos, no señor, usted no puede hacerlo de esa manera, si usted decreta pruebas de oficio, va a tener la consecuencia de que la contraparte va a tener la oportunidad de pedir pruebas para contraprobar respecto de su prueba. Entonces al juez realmente no le gusta entrar en ese juego. Al juez realmente ese paso, esa posibilidad de abrir un debate probatorio no le interesa al juez. Al juez le interesa decretar una prueba y fallar de esa manera. No le interesa abrir el debate probatorio, razón por la cual esta regulación, repito, ha generado que no se utilicen las pruebas de oficio en Colombia o que se utilicen cada vez menos. En segundo lugar, las medidas cautelares. Las medidas cautelares y las medidas particularmente anticipativas estaban generando que con la sola demanda, el juez administrativo pudiera decretar medidas anticipativas de cualquier razón, o sea, pudiera resolver la controversia inmediatamente. Por ejemplo, en la suspensión provisional, hoy está claramente dicho que el juez en la medida cautelar debe pronunciarse sobre los argumentos y sobre las pruebas presentadas con la demanda, razón por la cual es evidentemente hoy la decisión de la medida cautelar, hoy evidentemente es una sentencia que se toma anticipada sin oír a la contraparte. Entonces el código lo reguló de esta manera, dice: el juez o magistrado ponente al admitir la demanda en auto separado ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que igual ante una discusión se dijo, pero ¿cómo vamos a fallar sin oír a la contraparte? Entonces dijeron, fácil, démosle un traslado. Y al dar un traslado, pues obviamente estamos casi que haciendo un proceso. El demandante expone su posición, el demandado expone su posición y puede allegar pruebas. Y con base en esas dos posiciones, el juez decreta o se abstiene de decretar la medida cautelar. Lo interesante, lo arbitrario de la medida cautelar para el demandante era obviamente dar únicamente su verdad, dar únicamente sus pruebas y saber que con esa versión, sin oír a la contraparte, iban a decidir. La gracia de las medidas cautelares se pierde cuando yo como demandante sé que no van a decidir con mi versión, sino que van a oír a la contraparte y que van a permitir a la contraparte que decrete pruebas. Para eso me espero al proceso. Entonces, y además corro el riesgo, fíjense, de que si oyen a la contraparte y la contraparte le abre los ojos al juez y le dice, un momentico, ese señor está diciendo mentiras o no hay razón para decretar la medida cautelar, si el juez pronuncia al principio del proceso una decisión que niega medidas cautelares, esa decisión indudablemente va a desfavorecer grandemente a la parte demandante. Entonces, por esa razón, los demandantes, creo, han dejado, repito, perdió la gracia, perdió lo interesante de esta medida, se perdió, razón por la cual al formalizarse, ha dejado de utilizarse. Y el tercer punto, que me parece que es como la joya de la corona para mostrar lo que ocurre con la regulación, es lo que pasó con la carga dinámica probatoria. Ustedes saben que en Colombia incluimos la carga dinámica probatoria, la incluimos dentro de la regulación. Y entonces rápidamente se dijo lo siguiente, se dijo, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de la contradicción previstas en ese artículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente lo que ocurre es que el juez hoy, primero, que me parece muy importante,
quitamos la posibilidad de que el juez en la sentencia dijera, no, es que yo considero que en este caso le quedaba más fácil probar al demandado, razón por lugar, en lugar de absolverlo, lo condeno. O sea, quitamos esa regla porque le dijimos al juez, si usted considera que hay que cambiar la distribución de la carga de la prueba, usted tiene que proferir una sentencia, un auto previo en el cual usted diga que va a distribuir de una manera distinta la carga de la prueba. Primero, le dijimos, usted tiene que primero dictar una providencia. Segundo, esa providencia que dicta usted debe ser motivada porque es susceptible de recursos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el efecto de esa providencia? El efecto de esa providencia es que usted le va a otorgar a una parte, a la parte que usted considera que le queda más fácil probar, le va a otorgar un término de 10 días para que pruebe. Razón por la cual esto dejó de utilizar. Yo no conozco ningún juez que lo haya utilizado en Colombia. Y para la contraparte, porque fíjense que yo puedo pedir como demandado, como demandante, perdón, yo puedo pedir, o como demandado, yo puedo pedir que me modifiquen la carga de la prueba. Entonces, ¿yo qué tengo que decirle al señor juez? Señor juez, yo no he probado. Primero, parto de confesar que no pude probar. Señor juez, yo creo que le queda más fácil probar a la contraparte. Entonces, señor juez, dicta una providencia en la cual usted, en lugar de, usted modifica la carga de la prueba y le dice, señor contraparte, es a usted al que le corresponde probar, ejemplo en materia médica, la ausencia de culpa médica. ¿Qué ocurre con eso? Pues que ningún demandante se va a arriesgar a lo anterior, no se va a arriesgar a que el juez le diga, no señor, que el juez le diga claramente, no señor, usted puede probar y además no le va a dar la oportunidad a su contraparte de que suministre pruebas. Entonces simplemente concluyo indicando que la regulación de esos institutos procesales, lo que nos ha demostrado y particularmente en esto, esa regulación, digamos que superando las críticas del debido proceso, ha llevado a que la carga dinámica no se utilice en Colombia. Muchas gracias. Termino simplemente enviándole un afectuosísimo abrazo a Adolfo Alvarado Belloso. Muchas gracias.